estará a la venta aquí en los estudios de Radio Cadena Comercial. 800 pesos cada ejemplar. Sí, aquí estará a la venta, todo el que le interese pues esta obra estará aquí en Radio Cadena Comercial. Guárdame 3. Sí, yo también adquiriré varias. Me parece una brillante idea. Señores, para que cerremos la ronda ahora de la novela. Con otra novela, ya la novela ya vamos a voy con otro tema. Vamos a tratar otro tema, por lo menos cada uno una pregunta con otro tema. Correcto. Y ahí cerramos. Don Carlos Alberto, yo quiero hacerle esta pregunta porque creo que es muy importante para una persona como usted, desde mi punto de vista, que tiene una fuerza importante como hacedor de opinión. Mucha gente lo sigue en el mundo. Y con Cuba y Estados Unidos hay una realidad muy especial ahora. Es decir, los gobernantes norteamericanos, en este caso Obama y la administración Obama, ha entendido en términos prácticos que todo lo que se estuvo haciendo, desde mi punto de vista, todo lo que se estuvo haciendo con Cuba no era correcto. Por lo tanto, hay que bajar esa situación fruto de la Guerra Fría de alguna manera y entonces ver que Cuba es un país latinoamericano que independientemente de que tenga un gobierno, Estados Unidos con China tiene relación, a pesar que tiene un gobierno comunista y tiene relación y muy buena desde hace mucho tiempo. Peleó con Vietnam, Vietnam lo derrotó y a pesar de eso tienen buena relación. ¿Cuál es la pregunta? No. Entonces, ¿valora usted que eso es correcta? No, pero espérate, estoy poniendo en contexto. ¿Es correcta la decisión de la administración Obama de restablecer esa relación, que no quiere decir subordinarse, sino restablecer relación con un país que independientemente del problema ideológico es parte del hemisferio latinoamericano y del conjunto de naciones latinoamericanas? Bueno, restablecer relaciones diplomáticas no tiene importancia. Ya existían relaciones diplomáticas, lo que no se llamaban embajadas, pero era la oficina de legación se llamaba. Legaciones y era la misma cosa, es decir, funcionaban en el mismo edificio que tenían y el que va a tener, lo que va a cambiar es el nombre, desde el punto de vista simbólico tiene importancia. Ahora, cuando el presidente de los Estados Unidos dice, vamos a cambiar esta política porque no funciona, no ha funcionado durante 50 años, si él piensa que no ha funcionado porque debía haber derrocado al gobierno, la va a sustituir por una política que funcione y derroque al gobierno, ¿es lo que quiere decir el presidente Obama con eso? O funcione para los intereses económicos respetando más partes, tal vez. Para los intereses económicos norteamericanos. Porque las exportaciones y las cosas. Digo yo que ahora, sí, porque hay un problema. Estados Unidos tiene un problema y América Latina tiene un problema. A partir del gobierno de Carter empezó a diseñarse y los latinoamericanos participaron en el diseño de por lo menos de esa estrategia, la idea de que América Latina debería ser un continente sin dictaduras, un continente donde funcionaba una excepcionalidad democrática. De la misma manera que es un continente sin armas nucleares, por ejemplo, que decidió no tener armas nucleares, pues es un continente que decidió no tener dictaduras. Toda esa intención diplomática culmina en el 2001, en septiembre 11 del 2001, cuando se firma en Lima la Carta Democrática Latinoamericana, donde se diseña cómo deben ser, y se dice muy expresamente cómo deben ser las características de los países de América Latina para poder formar parte de la OEA. No quiere decir que no hubiera otro género, sino para formar parte de la OEA tenían que ser democracias plurales, con elecciones periódicas, con libertades, con las libertades que nosotros conocemos, que son el respeto por los derechos humanos. Nada de eso se da en Cuba. Cuba es una dictadura que tiene un sistema diferente, un sistema calcado de la Unión Soviética, lo que fue con una constitución calcada de la constitución de la Unión Soviética, básicamente de la constitución búlgara, pero no encaja en ese mundo. Quiere decir esto que Estados Unidos y América Latina cancelan esa excepcionalidad democrática que querían para América Latina y cancelan lo que habían suscrito en septiembre. Lima, en septiembre 11 de 2001 en Lima, que era la Carta Democrática Interamericana. Cancelan y mañana van a aceptar un golpe militar en un país. Y habría que ver qué significa democracia, porque aquí no hay democracia. Bueno, vamos a continuar. Aquí la gente compra los votos y entonces, gana. Pero Julio, perdón, pero cuando concluya la idea, es un debate muy interesante. Pero porque si nosotros queremos democracia en Cuba, también tenemos que devolver Guantánamo.
Yo creo que sí. Que Guantánamo de una forma Es de Cuba, inexplicable, claro. Estados Unidos lo tiene. Y nadie le protesta a Estados Unidos porque tiene Guantánamo. Pero eso es como Gibraltar de Inglaterra en España. Es decir, esos son pequeñas anécdotas que no tienen ninguna importancia. Guantánamo, finalmente, yo soy partidario de que devuelvan Guantánamo. Claro, porque Claro, Cuba, porque- eso de Y Cuba. se acabe ese problema, porque además es absurdo que exista un tratado a perpetuidad. Claro. Eso es ilegal. Pero además, tú no puedes estar reclamando democracia cuando tú vas y te robas Don un Carlos, pedazo de isla. Vamos, de sí, otro vamos a dejar país. que termine Eso esta no- idea para... sí, yo Sí. ok. Concluyo con esta parte. Yo le quería preguntar, Julio. Ahora, Víctor, yo le voy a hacer una pregunta. Sí. O sea, concluyó con la... Sí. No, lo concluyo diciendo que Estados Unidos y América Latina tienen que decidir si quieren un continente sin dictaduras, un continente con libertades, o si quieren un continente en donde estén justificadas la existencia y que no importa y que puede haber mañana... Pero usted ve bien lo que está haciendo Obama. O sea, usted lo ve bien. Porque, por ejemplo, usted exigimos que haya libertad para todo el mundo. Entonces... Yo creo que no por una razón. Ok. Porque el mensaje que está mandándole Obama a la estructura de poder dentro de Cuba es: ustedes no tienen que hacer ninguna reforma hacia la democracia y hacia la libertad para poder tener las mejores relaciones con nosotros. El mensaje que está mandando es: nosotros ignoramos la Carta Democrática que firmamos en el 2001 y estamos traicionando nuestros principios y nuestros valores. Y eso yo creo que es un error, porque yo creo que los principios y los valores, yo creo que las sociedades lo único que tienen son principios y valores, todo lo demás cambia. Bueno, Mire, Carlos Alberto, el tema de la libertad de expresión en el mundo ha resurgido a partir de la tragedia contra Charlie Hebdo. Este atentado terrorista. Entonces, ¿hasta dónde están los límites de la libertad de expresión? Libertad de expresión es libertad de insultos a los profesantes de una creencia. Eso es libertad de expresión. Bueno, existe el delito de injuria. Sí. Es decir, si yo hoy tengo una polémica contigo y te insulto y digo cosas terribles de tu mamá y de qué sé yo, pues eso es una injuria, eso no está bien. Y eso en todas partes, en todo código penal existe el delito de injuria. Y los tribunales tienen que decidirlo. Lo que yo creo que no se puede decidir a priori, que algo no se puede publicar. Todo se puede publicar. Si lo que yo publico constituye un delito, me tengo que enfrentar en la justicia. Pero no le corresponde al gobierno decidir qué es lo que se debe publicar y qué es lo que no se debe publicar. Los políticos que tienen la piel muy sensible ante las críticas son los que protestan cuando de alguna manera se les castiga. Y yo creo que, o se les insulta incluso, yo creo que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos es muy sabia, porque lo que establece esa primera enmienda es que no se puede legislar en materia, no dicen lo que se puede o no, sino que no se puede legislar en materia de libertad de opinión. Todo, es decir, al gobierno no le corresponde decidir qué es lo que se puede o no decir, tanto en materia religiosa como en materia de libertad de expresión. A mí me parece que eso es muy importante. Y los políticos tienen que entender que una vez que, y eso hay una frase de Perón horrible, Perón yo creo que era un briboncete, pero tiene una frase buena donde dice: cuando uno entra en política, lo primero que ocurre es que le echa su honor a los perros. Wow, qué frase. Entonces yo creo que eso es verdad. Bueno, pues el precio que tienen que pagar los políticos por una actividad de esa naturaleza es arriesgarse a que les digan cosas. Los políticos también del viejo orden, los políticos atrasados sin educación, porque Mujica salió con muchísimo respeto de Uruguay. Sí, Mujica fue con muchísimo respeto y nadie se burla de él. Ahora, pero, si se roba los dineros públicos, bueno, anyway. Pero también hay gente que lo insulta y le dice cualquier cosa. Porque para tú insultar no el tiene que tener insulta a razón. Mujica se está bueno, tú poniendo relajo. escuchaste aquí al expresidente Claro. de la calle acusándolo No, es un de fascista, poner la calle es un bomba y fascista. en los tupamaros. No, Calle no es un fascista. Él lo dijo aquí. No,
Sí. No, por el contrario. Lo dijo. No se ofendió. Cuando tú lo acusaste de fascista, se ofendió. Yo le pregunté cuál es su ideología y me dijo, yo soy blanco. Porque su Cuando partido es le dijiste blanco, que igual que el fue PRD. ¿Qué? Él sabía lo que estábamos hablando. No, yo no me refiero al partido. Yo le dije a él, ellos tienen un partido en Uruguay que se llama Partido Nacional. Que es el blanco. Y él se estaba burlando de Mujica. Y yo le dije Bueno, a porque él. Es que Mujica, él acusa a Mujica como lo acusaron en su momento Sí, pero de él matar dos guardias por la espalda. sí, pero él se estaba burlando, él no lo estaba acusando. Él se estaba mofando de Mujica. Él lo buscó. Y yo le dije, Pero- a usted nada más le falta, a ese partido nacional nada más le falta la S. Perfecto. Y él se molestó. Ahora, el discurso del contrario Chinchilla. Entonces, si se molestó, no admitió que era fascista, por el contrario, se molestó. ¿Y qué fascista lo va a admitir? Ahora están en bajo perfil. No, él es un demócrata. Yo conozco a Luis Alberto de la ¿Demócrata? Calle muy bien, es un demócrata. Y además, bueno, es un demócrata que se enfrentó a los militares cuando dieron el poder y estuvo preso. Y salió encapuchado de su casa preso y lo golpearon. Es decir, es un tipo que ha luchado y que se jugó la vida por la democracia y que además fue un magnífico presidente durante el periodo. Aquí tuvo un comportamiento fascista. Don Carlos Alberto Montaner, en el mundo existen 4 modelos constitucionales sobre reelección. Está la reelección indefinida, Sí, qué pregunta, está el modelo norteamericano, reelección un periodo y nunca más, está la reelección que permite volver después de un periodo de por medio y la prohibición a la reelección. Aquí hemos tenido esos 4 modelos, el único país en el mundo que ha tenido esos 4 modelos en menos de 20 años. Sí, tremendo, ¿no? ¿Qué usted opina de este tema de la reelección Yo creo que presidencial en América Latina? En abstracto, yo no puedo meter, es decir, yo no sé, no conozco Sí, porque él lo está mundo metiendo en un dominicano. gancho usted, ¿eh? No, yo lo sé. Pero Qué bueno que usted lo sabe. si a mí me dicen cuál es el sistema, además lo he escrito, el sistema que a usted le parece menos malo, yo creo que el sistema mexicano de una sola vez, Un sexenio. Y jamás. 5 años o 6 años, en el caso de México son 6 años. Son muy y largos. Nunca más. Si sale malo. Y por eso, 5 años quizás es Sí. lo más prudente. 5 años nunca más. Y nunca más. Y adiós muy buenas, porque eso impide que se creen caudillos dentro de los partidos políticos. No, aquí hemos tenido el caudillismo desde que se fundó la Vamos a República. dejarlo de aquí, tranquilo. No, pero Ya lo dijo, dos periodos. Ya te respondió. consecutivos y nunca más. uno solo. Ya te Uno respondió. solo. Ok, María Elena, ya le respondió. Ese es un bien. aspecto. El Sí. otro aspecto es cuando un presidente de turno tiene un alto nivel de popularidad, hay una parte de la población que quiere que siga, que se modifique la constitución para lograr eso. Y hay un segmento de la población dice, no, la constitución no es un pedazo de papel para estar reformándola a cada momento. Pero dicen, ¿por qué castigar al mandatario que sí lo ha hecho bien cuando además los otros partidos están muy divididos? ¿Para qué, Entonces, su para opinión qué lo escogen? sobre Para que lo haga bien. Lo escogen para que lo haga bien y salga bien. Su opinión. Y me no atrevo es para a que hacerle la no es para que salga pregunta. como un bagazo. Es que Porque- haga su trabajo, lo haga bien y salga aplaudido por la sociedad. porque usted, Ese es el objetivo de coger un que presidente. llega a través de sus comentarios y sus Es el columnas PLD que se tiene que a reelegir. millones de personas en el mundo, sé ponle que luego, se Danilo, empapa con bien de los Fernando, temas con- locales. Aquí estuvo hablando con mucha propiedad del libro de Miguel Guerrero, que llegó a sus manos, El rugido del león en su momento, y en varias ocasiones ha tratado temas dominicanos Le muy pedí la excusa a particulares. Leonel Miguel Entonces su respuesta en torno a esto, modificar la Constitución para permitirle a un presidente con un alto nivel de aprobación, de popularidad, continuar. Bueno, por supuesto, si la Constitución tiene una cláusula de reforma que permite que eso se haga, pues y si se hace dentro de la Constitución, pues eso nadie puede oponerse. Ahora, como principio en general, a mí me parece que retocar tan frecuentemente la Constitución es algo que no es bueno para el conjunto de la sociedad, en general. Yo no me estoy refiriendo aquí. Creo que, por ejemplo, también podemos reformar la edad de la votación, si los 16 o los 18 años, eso es malo. También podemos reformar los distritos electorales. Todo eso se puede hacer, pero mientras menos se haga, mientras menos se retoque la Constitución es un formalismo. Y la Constitución, y esto es una cosa realmente difícil a veces de entender, la Constitución es una manera de limitar el ejercicio democrático para que la mayoría, que es una mayoría que cambia, no pueda estar constantemente cambiando las reglas.
Es decir, la función de la Constitución es una camisa de fuerza a la sociedad. Es decir, señores, estas son las reglas. En Estados Unidos, Estados Unidos no inventa, el constitucionalismo lo inventa Inglaterra, pero curiosamente Inglaterra no tiene constitución. No tiene constitución y funciona muy bien. Otro estado que a mí me parece que es la gran maravilla del siglo XX desde el punto de vista político, que es el Estado de Israel, tampoco tiene constitución. No han podido redactar una constitución, que fue un mandato de Naciones Unidas, pero no han podido hacerlo por diversas razones y sin embargo se comportan dentro de la ley. Yo creo que esa constitución, concebida como una camisa de fuerza para impedir que las mayorías democráticas cambien las reglas constantemente, porque la mayoría democrática cambia. Hoy tenemos, acabo de ver en el periódico las encuestas que le dan una mayoría democrática tremenda al PLD, pero mañana puede ser el PRD y pasado puede ser otro partido político y puede ser otra persona. Y si en ese momento se vuelven a cambiar todas las reglas basado en esa mayoría circunstancial, entonces tenemos un país perpetuamente desorganizado. Así es. Melton. Así está en la mente de los líderes. Buen tema para la pregunta. Sí. Quiero decirle que no se olvide que la Constitución es un instrumento político. Claro. Que está a decisión. Y dinámico. Exacto. Y está en la decisión de los políticos. Perfecto. Modificarlo o no, aunque sea para limitar las libertades. Don Carlos, ¿qué usted entiende que deben hacer estas encuestadoras que son como el mono, que dan más duro con el rabo, con la cola? Porque yo no veo que esto pasa allá en Estados Unidos, donde son usadas por grupos económicos propietarios de medios para imponer sus decisiones y hacer propaganda, no para trabajar sobre los defectos o errores, virtudes y defectos que tienen los políticos y que tienen los partidos, sino que se usan como propaganda política. Por ejemplo, yo veo esto aquí, en donde sus patrocinadores y quienes hacen las encuestas son hasta contratistas del gobierno. Okay. Y hacen propaganda política. Ok, no, yo estoy preguntando con el periódico en la mano. Y la pregunta, porque la pregunta es sí, que esto es usado como una herramienta no para el trabajo, sino como propaganda política. Bueno, eso en las encuestas en general suele ocurrir eso, pero una de las cosas que se sabe es que tiene una eficacia mínima. Es decir, exactamente, creer que la encuesta política puede de alguna manera influir en la conducta electoral de la gente, lo que parece demostrarse es que no es así. La incidencia de la encuesta es muy poca en el cambio de actitud política. Es decir, todos ustedes aquí, claro, este es un grupo muy politizado, pero todas las personas que ustedes conocen que tienen unas ideas políticas y son partidarios del PRD o del PLD o de Danilo o de quien sea. ¿Cuántas de esas personas que ustedes conocen va a cambiar su opinión? Ninguna. Por la encuesta política. Ninguna. Propaganda. Lo que quiere decir es que los políticos muchas veces se engañan y no hay nada más ingenuo que arreglar una encuesta. Porque arreglas la encuesta y la encuesta para lo único que sirve es para darte el retrato de un momento. De un momento y que eso puede cambiar y por supuesto que cambia. Además en este país yo he visto que hay unos cambios, claro, unos cambios tremendos, ¿no? Sí. ¿Un adendum a mi pregunta? José, ¿cuál es el adendum? ¿Usted cree que Danilo se reelige? ¿Usted que conoce la realidad dominicana? Bueno. No lo meten en camisa de once varas. José, Espérense, él va a contestar. Qué maldito adendum. Bendito, No lo bendito. sé, yo no lo sé. Realmente no lo sé. Yo no sé cuál es la intención de él. No lo sé. Él no ha dicho nada todavía. No ha dicho nada. Bueno, José, yo voy a aprovechar, como siempre, la presencia del señor Montaner para hacer una pregunta doble. No lo voy a dejar ahí así. La primera es el fenómeno Podemos, que el 12 de enero cumplió su primer año y está encabezando las encuestas en España, ya con representación en Europa legislativa. Y entonces dice Noam Chomsky y dice Julian Assange. Agrégale que gracias a Dios llegó a su techo
Y No, eso ahora- es mentira. y Eso, si- eso es El País, que y es un si vi- periódico Y fascista. si viste la última encuesta. Perdón, El País no, si viste el la, ABC. si viste la última encuesta, no, fue El País que lo publicó. No, fue el ABC. No, búscate la encuesta del Fue País. el País. hoy. Bueno, el País. Pero Búscate la dice, encuesta del País. dicen Llegó a Noam su techo Chomsky y para abajo. y dice Julian Assange que Podemos es la primera expresión ideológica del siglo XXI. Del siglo XXI. Dice Julian Assange que es la primera expresión política de la ideología del siglo XXI. Me gustaría que usted me enfoque ese fenómeno político. Y la otra pregunta es, Brandon Bryan fue un manejador de drones, aviones no tripulados en Irak, en Afganistán y en Yemen. Dice la BBC de Londres que después de haber participado en la muerte de 1.600 personas, incluyendo niños, él sintió remordimiento y decidió renunciar del ejército norteamericano, de la aviación, porque él manejaba aviones no tripulados de una base de control. Entonces, todavía tiene cabida la tesis de Huntington del choque de civilizaciones con la fuerza que ha tomado ¿Por dónde tú el quieres Estado empezar Islámico primero? de Estados Unidos. Va a tener que cambiar el abordaje Sí. a estos conflictos internacionales. Bueno, hay varias. Sí, yo sé, lo hice Varios. a propósito para aprovecharlo, Sí, porque Julio me corta aunque con el tenemos tiempo. pocos minutos, pero bueno. Varios temas. Bueno, el primer tema de Podemos, yo creo que más que una ideología del siglo XXI, es una ideología del siglo XIX. Es decir, esta gente viene del comunismo puro y duro. Pablo Iglesias era, y además, y todos la cúpula de Podemos era del Partido Comunista. Y el Partido Comunista es la vieja hipótesis del marxismo, qué sé yo. Yo creo que tienen el veintitantos %. 26. 27 ahora. Ah, bueno. Sí. 27. Es el segundo partido después del Partido Popular. Sí. 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 Creo que va a poner en una difícil situación al Partido Socialista, El PSOE. al PSOE, porque el Partido Socialista va a tener que decidir si pacta con el PP o si pacta con Podemos y crea un Frente Popular. O con la Izquierda Unida. Izquierda Unida Está muy disminuida. el Partido Muy Popular- disminuida, el y Partido Podemos Popular lo que rechazó es- fuerza, lo que pero ha no hecho alcanza es para ese gobierno. fagocitar No, a- claro. no, tiene el 4%. Y Podemos rechazó una alianza con ellos. Claro, porque ellos vienen Sí. de ahí. Ellos vienen, es una riña también. Interna. Una riña interna. Yo creo que al final todo es muy peligroso. Es decir, Sí. yo no tengo ninguna simpatía por ese grupo. Bueno, cada euro que Podemos gasta está transparentado Ok, en su entonces, página vamos web. a las otras- Empezando por a ahí, las es un otras- reflejo del siglo XXI. incluyendo la lo que le manda transparencia. Maduro y Ok. No, Venezuela. eso no, A eso es la- otra a cosa. las Eso otras es para ensuciarle la sí, imagen. a las otras Las inquietudes. otras preguntas, la de Brandon Bryan y la de Huntington. Bueno, Huntington, al final Huntington planteó algo que en su momento parecía muy extraño, que es el choque de civilizaciones, pero realmente, por lo menos por la vía del califato, sí hay el planteamiento de la yihad. Es un planteamiento de choque de civilizaciones, y la yihad es una gente que vive con la mentalidad medieval de conquistar el planeta y dominar el mundo a nombre del Islam. Eso es choque de civilizaciones a pulso, ¿no? Y la guerra preventiva de Bush en Irak. La guerra preventiva de Bush en Irak fue el resultado de una estupidez que se convirtió en una gran Y de una negligencia, mentira. en un error tremendo de todos los servicios de inteligencia, menos el francés. Creo que los franceses estaban más o menos claros. Y abrieron la caja de Pandora y generaron un conflicto muy costoso y que todavía sigue haciendo mucho daño. Sin embargo, algo hay que hacer para limitar a ISIS. Lo de ISIS es muy grave. Es muy grave no para los Estados, no para República Dominicana, no es muy grave para América, es muy grave para todo ese mundo en donde está ocurriendo esa terrible cosa de un grupo de yihadistas que tienen una mentalidad medieval, que están crucificando gente y quemando gente y matando de las peores maneras, esclavizando y además construyendo un mundo que es el peor posible para la mitad del planeta, que son las mujeres. Bueno, son las 9:31 minutos. Eury tenía una Hay que pregunta. enfrentarlo con Coca-Cola y con iPhone. No se le puede enfrentar con Tomahawks. Don Bueno, Carlos. ¿verdad, sí. Sí. Don Carlos, en el 2010 usted tuvo una interesante polémica con Silvio Rodríguez que sorprendió y El más agradó. grande, mucho, sí. Silvio está por encima del Sí, bien y o sea, del mal. sorprendió y agradó. O sea, sorprendió porque, ¿verdad? Silvio Para mí sí. en un momento empezó El a... que tiene una canción tiene tormenta. 9:31 minutos.
Silvio empezó a responder una serie de argumentos suyos de preocupaciones, usted también, un nivel de muy alto, de mucho respeto, muy aleccionador para ambas partes. ¿Qué sacó Carlos Alberto Montaner de esa polémica y cómo la ve de cara a lo que está pasando ahora en Cuba? No, a mí me gustó, además me dio una oportunidad de articular algunos argumentos que a mí me parecía que eran correctos. Yo había conocido a Silvio en España, habíamos cenado juntos, habíamos conversado y había conocido un tipo que me pareció muy racional y muy razonable, que teníamos posiciones encontradas, pero con el cual podíamos, es decir, era muy posible encontrar zonas de contacto con él. Así que me gustó la posibilidad de polemizar con él, que es finalmente lo que yo quisiera que ocurriera en Cuba. Es decir, que el gobierno entendiera que la sociedad civil existe, que la oposición democrática existe, que se abriera un diálogo nacional para que entre todos decidiéramos qué es lo que debe suceder en el país y pacíficamente desmantelar, ojalá que esa sea la voluntad. ¿Podría ser Carlos Alberto Montaner parte de una opción política ojalá, en Cuba? Ojalá, parafraseando a Silvio, dijo ojalá. ¿Ser parte de una opción política democrática en Cuba si hubiese posibilidad? Yo creo que no. No. Yo creo que no. Hace años sí me hubiera gustado, ya en la tercera edad no. Pero Bosch en la tercera edad llevó al PLD a prácticamente tenía metad. 64 años. Sí. Juan Bosch Bosch. era lo más grande que ha dado este país. Yo lo comparo con Duarte. Bueno, señores, Va, Luchi. muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a Carlos Excelente Alberto entrevista, Montaner muy por buena. habernos permitido Deberíamos montar una conferencia con Montaner antes que se banquete. vaya. Cada vez que venga deberíamos estar. En 360 ahí. En El 360. tiempo de canallas lo pueden encontrar acá. Vengan a Radio Cadena Comercial, vengan Va a al ver la piso fila. 8, donde Katy, para que adquieran su libro, esta novela de Ay, guárdame política, 3. de parejas, que tiene historias sobre el inicio de la Guerra Fría, historias, relatos eróticos. Aprovechen, tiempo de canallas. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a Gracias, usted Carlos por Alberto venir. Montaner. 9:34 minutos. Cambio y fuera, Mauricio.